Buenas noches con todos, bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral, este programa que tenemos junto con Dante Botton aquí en el estudio Payet para poder conversar acerca de pronunciamientos judiciales en materia laboral y también pronunciamientos del Tribunal Constitucional, todo lo que tenga que ver con la materia laboral. Y la temática de hoy hemos traído un grupo de pronunciamientos que han sido emitidos durante este año y que consideramos que son muy importantes a tener en cuenta de cara a diversos tópicos de la relación laboral. Con relación a esto, Dante, tus primeras palabras de bienvenida. Sí, Elías. Bueno, esta es una edición importante de Dato Laboral porque, bueno, hoy día vamos a analizar, bueno, toda selección siempre es discrecional, ¿no? Nosotros hemos elegido 10 sentencias que de nuestro punto de vista son aquellas más relevantes en materia laboral en este año. Eh, y bueno, son de diversas temáticas sobre despido disciplinario, sobre temas remunerativos, beneficios laborales, etc., ¿no? Un poco la idea es que entendamos que afrontar el derecho del trabajo sin conocer la jurisprudencia sobre esta materia es sinceramente imposible, ¿no? Y un poco la idea del programa Datos Laborales es justamente eso, digamos, divulgar pronunciamientos relevantes en materia laboral, pero el programa de hoy lo que hace es sintetizar este año que nos ha dejado la jurisprudencia de la Corte Suprema y eventualmente del Tribunal Constitucional en materia laboral. Es correcto. Antes de ingresar a tocar a detalle, en algún caso quizá un poco general, no olviden ustedes que pueden ingresar al blog del estudio a www.prcp.com.pe y van a encontrar ahí información, noticias, artículos, guías, videos, podcasts vinculados no solamente al tema, a la temática laboral, sino en general a las diversas áreas del derecho y que pueden servir para la toma de decisiones empresariales o incluso individuales de parte de trabajadores o en el común devenir de los negocios. Vayamos con, digamos, el primer pronunciamiento o grupo de pronunciamientos o de criterios que adopta la Corte Suprema, ¿no? Hemos tenido durante el año un programa dedicado a esto, al Pleno Jurisdiccional, el noveno Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral. Y lo que tenemos en este pronunciamiento de la Corte Suprema es básicamente una reunión de criterios vinculados a temas que en teoría, bueno, desde mi particular punto de vista, estaban claros en la normatividad, pero que la Corte hace que no sean tan claros, por lo menos. Con relación al primer tema, por ejemplo, la Corte Suprema se pronuncia acerca de la competencia de los jueces de paz letrado en materia laboral. Competencia en términos jurídicos es esta capacidad de los jueces para conocer y resolver algunos casos. En el Poder Judicial hay diversos criterios, pero digamos, al que apunta este es a un criterio vinculado con la jerarquía y con la materia de lo que puede conocer un juez. Jerarquía, ¿por qué? Porque señala qué es lo que debería conocer un juez de paz letrado, que de acuerdo a la normatividad procesal sería aquellas pretensiones cuantificables que van hasta las 50 URPs, pero en este criterio adoptado por la Corte Suprema señalan que ellos no solamente van a analizar pretensiones de orden cuantificable, ¿no? Como por ejemplo pago de beneficios sociales, indemnizaciones por despido arbitrario que tengan ese tope económico, sino que van a conocer pretensiones de carácter no cuantificable, reconocimiento de relación laboral, desnaturalización de tercerización, aspectos que en principio, de acuerdo a lo que establecía la norma, no correspondía a los jueces de paz letrado. Bueno, la Corte Suprema señaló en este pleno jurisdiccional que este grupo de jueces de paz letrado va a conocer también pretensiones de carácter no cuantificable. Desde mi punto de vista es muy llamativo lo que ha hecho la Corte, pero vamos a conocer lo que nos dice Dante respecto de ello. Sí, bueno, es, como dijimos en su oportunidad, es paradójico que primero saquemos un pleno, supuestamente interpretando los alcances de la competencia de los jueces para letrado,
que hasta me recuerdo es el primer pleno, ¿no? El primer pleno supremo el que habla de la competencia, y ahora, 8 plenos después, ¿no? En el noveno, cambiemos lo que habíamos dicho antes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el error es humano, por supuesto, pero justamente se hacen los plenos con la idea de que al reunirse, al tener una reunión de diversos jueces de la Corte Suprema en materia laboral, podamos realmente unificar criterios. Entonces, si lo que se hace es luego llegar a una conclusión y años después, como que darse cuenta que lo que decidieron estuvo mal, bueno, se saluda, ¿no? El reconocer el error y retroceder, pero no logramos entonces generar esa predictibilidad que realmente queremos, porque si vamos a pensar que lo que hoy decidamos en un pleno, mañana lo vamos a cambiar, entonces sinceramente no está sirviendo de mucho lo que estamos haciendo, ¿no? Esa sería, digamos, la crítica. Yo sí estoy de acuerdo en que los jueces de paz letrados siempre debieron conocer algunas pretensiones no cuantificables, porque si no, pues básicamente, pues su competencia pues es demasiado limitada. Pues la idea de los juzgados de paz letrados en materia laboral era descongestionar a los jueces especializados, lo cual nunca se logró. La idea es, con esta variación de criterio que está en el noveno pleno, intentar modificar ello, ¿no? Y es saludable, insisto, el cambio de criterio, porque esta me parece que sí es la posición correcta, porque la otra era una interpretación simplemente literal de la ley, ¿no? Eh, pero bueno, lo criticable, como mencionábamos, Elías, era eso, ¿no? De que primero digamos una cosa, luego cambiemos de criterio sobre la base de reconocer que nos equivocamos. Entonces, eso le quita un poco de seriedad, me parece, a los plenos, ¿no? Y luego hay otros dos temas, uno que tiene alcances más de derecho público, ¿no? Vinculados a cómo se viene resolviendo la temática de los trabajadores sujetos al régimen del decreto legislativo de 57, justamente con motivo de la emisión de la norma que elimina progresivamente, elimina el régimen CAS, y que fue luego controlada por el Tribunal Constitucional, en donde se limita básicamente los criterios que ya la Corte Suprema venía desarrollando con anterioridad, y se hace un espacio, una especie de precisión en el tiempo de cómo se deben aplicar los criterios ya adoptados anteriormente por la Corte Suprema. Evidentemente son diversos criterios que ya lo hemos tocado en un programa anterior, por lo que creo que ahora vayamos al tercer punto, ¿te parece, Dante? Vinculado al plazo de caducidad. ¿Lo desarrollo, te Sí, parece? sí, claro. Es interesante porque, claro, ahora lo que hace la Corte Suprema es decirnos en el noveno pleno que a pesar de que en nuestra legislación no existe un plazo de caducidad para impugnar una sanción disciplinaria distinta al despido, como sabemos, las sanciones disciplinarias en el régimen laboral de la actividad privada eh, es básicamente tres, ¿no? O sea, tenemos la amonestación, bueno, algunos le llaman la amonestación verbal y escrita, sí, bueno, pero la amonestación, la suspensión y el despido. En el despido sí tenemos un plazo de caducidad expresamente previsto, que son 30 días hábiles. Bueno, la ley dice 30 días naturales, ¿no? Pero bueno, después de una interpretación con otra regla del sistema, entendemos que son 30 días hábiles. Pero en cuanto a la amonestación y la suspensión, no hay un plazo de caducidad. Lo que nos propone este pleno es que el plazo también es de 30 días, lo cual a mí me parece que es un tema correcto, porque claro, si para la sanción más grave tienes 30 días, para las sanciones menores deberías tener menos tiempo o el mismo tiempo. El único problema es que, como todos sabemos, tenemos una regla en el Código Procesal Civil que nos dice que los plazos de caducidad solo se establecen por ley. Entonces, claro, ahí, ¿qué entendemos por ley? Siempre hemos entendido ley en estricto sentido, ¿no? O sea, como una norma emanada, o sea, con esta jerarquía emanada por un procedimiento regular ante el órgano legislativo originario, que es el Congreso. No se entendió jamás ley como ley en sentido lato, ¿no? Como ley, digamos, de los sentidos interpretativos de la ley que puede dar la Corte Suprema. Eso nunca se entendió de esa manera. Es más, justamente es una garantía, ¿no? De que los plazos de caducidad no se establezcan pretorianamente, ¿no?
sino sea el legislador el que tenga esta posibilidad, ya que limita, obviamente, el derecho al acceso a la justicia, ¿no? Porque es un limitante a la tutela jurisdiccional. Justamente por eso es que la garantía está en que solo se puedan establecer los plazos por el legislador. Pero eso parece no ser relevante porque simple y llanamente en el Pleno se ha dicho que el plazo para impugnar las sanciones disciplinarias es de 30 días. Y se reconoce de que esto no está legislado así en nuestro sistema jurídico. Entonces, bueno, ya pues estamos legislando plazos de caducidad a través de un Pleno Supremo. Particular, porque además se reconoce en la parte final que se debe remitir pues una propuesta legislativa, ¿no? Conforme establece la propia ley orgánica. Pero bueno, eso es lo que nos dejaba el noveno pleno jurisdiccional en materia laboral en este año y que ciertamente tenía bastantes criterios interesantes que abordar, tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista jurídico. Pero no fue lo único que nos dejó la Corte Suprema. En este año también se emitió la casación 30535 de 2019 en Lima, que es un pronunciamiento donde se analiza el supuesto de nulidad de despido regulado en el artículo 29, que está vinculado con las trabajadoras gestantes. Y lo que, digamos, desarrolla la Corte Suprema en este pronunciamiento son lineamientos que ya tenía un poco delimitados en algunos casos anteriores y con una salvedad sobre el tema de acreditación, de qué es lo que debe acreditar. En principio, lo que hace la Corte en esta sentencia es reconocer que el Estado protege especialmente a la madre trabajadora, que va en línea de lo que establece el artículo cuarto de la Constitución. Y en segundo lugar, nos dice que no es necesario que la trabajadora gestante comunique su condición de embarazada para gozar de la protección que tiene frente al despido nulo. Y que, por tanto, en tratándose de temas en sector público, se abre la posibilidad de que la reposición de la trabajadora sea de carácter temporal, hasta que la plaza que tenía sea convocado a un concurso público de méritos eh, y en caso de corresponder exista una plaza vacante y presupuestada. Pero me parece, Dante, que el segundo lineamiento es lo más interesante de este pronunciamiento de la Corte Suprema. Este asunto de es obligatorio que comunique, no es obligatorio que comunique la condición de gestante para poder tener la protección contra la nulidad de despido. Sí, lo interesante y bueno, controvertido también de ese pronunciamiento es que ya no sería necesario que la trabajadora acredite la comunicación de su estado de gestación para tener la protección. La Corte Suprema ya había adelantado algo de esto, ¿no, Elías? O sea, ya había mencionado de que cuando el estado de gestación era notorio, ¿no? Pero claro, ¿cuándo es notorio? 3 meses, 4, 5, 6, eso da para la interpretación y para la determinación en cada caso en concreto. Acá lo que hay más bien es un poco la aplicación del convenio 183, ¿no? Y básicamente decir de que no es necesario la comunicación, ¿no? Claro, lo que nos pone ciertamente en una disyuntiva, ¿no? Porque van a haber casos en los que esta facilitación probatoria, ¿no? Va a ser protectora, evidentemente, para la trabajadora, pero también pueden haber casos en los que realmente el empleador no conoce, no conocía del estado de gestación. Una trabajadora que tenga, por ejemplo, unas semanas, ¿no? Apenas unas semanas de gestación, y, por ejemplo, se indique de que no ha superado el periodo de prueba. Entonces, claro, en ese sentido es, digamos, hasta cierto punto discutible si efectivamente es razonable la exoneración de esta comunicación. Pero bueno, es lo que ha decidido la Corte Suprema y es el criterio que hay que tener en cuenta, ¿no? Para la toma de decisiones y para, digamos, afrontar un proceso judicial, ¿no? Es básicamente, y en esto hay pronunciamientos posteriores a esta sentencia en este año que ratifican esta posición, ¿no? Correcto, y todo esto va de la mano pues en la forma como se extinguen las relaciones laborales, ¿no? Si tenemos una extinción de una relación laboral objetiva, una extinción que nos permita
verificar que el contrato estaba bien elaborado. Digamos que no podríamos tener algún tipo de complicación después en caso existe alguna impugnación del despido. Pero sí, no deja de ser llamativo este tema de la exoneración de la comunicación, tanto más si la propia normatividad anteriormente sí lo registraba, ¿no? Como una obligación de comunicar para poder acceder a la presunción, al menos, de que el despido tuvo como causa el tema del estado de gestación. Pero bueno, es como señala, como nos recuerda antes, es un pronunciamiento que ya ha tenido acogida por parte de la Corte Suprema, ha tenido ya un desarrollo y va en ese camino, por lo menos una teoría, una doctrina un poco más ya desarrollada en la misma Corte Suprema. Luego de esto tenemos el caso de la casación 15708-2019 Cajamarca. Aquí la Corte se pronuncia respecto de un proceso en donde se reclama no solamente, por lo menos, la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Cuando un trabajador es despedido, puede cuestionar su desvinculación a través de un proceso pidiendo la indemnización por despido arbitrario o a través de un proceso solicitando la reincorporación en el empleo. En este caso, el trabajador solicitaba una indemnización superior a la que ya establecía la legislación. Por eso señalamos que es una superior a la tarifada, ¿no? Y acá lo que la Corte analiza son los elementos de responsabilidad civil, que en principio es la ilicitud, ¿no? Y como primer argumento nos dice, bueno, la ilicitud sí yo lo tengo por acreditada porque el despido del demandante fue un despido arbitrario, así que como tú has incurrido en una contradicción a las normas que establecen la regulación del despido justificado, pues te encontrarías en una conducta ilícita que sí te daría pie a responder civilmente por daños que tu conducta haya generado. Pero luego cuando va analizando el tema probatorio, señala que el demandante, que es el trabajador que pide más de lo que establece legislativamente la indemnización por despido arbitrario, le dice que él no ha probado cuál es el daño moral que tenía. No ha ofrecido pruebas suficientes. Y finalmente, que me parece que es lo más importante del pronunciamiento, señala que en principio resulta legalmente inviable concederte más indemnización o más dinero del que ya estaba previsto en la norma, a través de la figura de la indemnización por despido arbitrario. Y como argumento complementario señala, más aún pues si los medios probatorios que tú me has presentado del juicio no corroboran que haya algún otro daño derivado de tu desvinculación. Con relación a esto, Dante, me parece que es un pronunciamiento que ya también va perfilando el criterio de la Corte, que antes era oscilante entre sí conceder, entre conceder en algunos supuestos, entre no conceder nada. Parece que ahora sí se va por este último camino. Sí, o sea, lo que hace la Corte Suprema en esta casación es, como tú bien has dicho, perfilar mucho mejor su criterio. Pero igual yo sigo pensando de que, claro, la lógica sería, para entenderlo mejor, en el 99.99999% de casos no corresponderá el pago de la indemnización por despido arbitrario, pero por indemnización por daños y perjuicios de manera adicional a la indemnización por despido arbitrario, ¿no? Porque, claro, sigue argumentando la Suprema de que se podría probar todavía el daño sufrido, ¿no? Pero igual mejora su fundamentación. O sea, si bien es cierto, hay una motivación un poquito, digamos, contradictoria, contradictoria en cuanto a las premisas, si bien es cierto, sí es evidente el razonamiento en cuanto a que se analiza el artículo 38 de la ley y se entiende, el 34 y el 38, y se entiende que la indemnización por despido arbitrario es la reparación contra el despido. Entonces, si te pagaron la indemnización por despido arbitrario y la cobraste, ya no hay nada más que pedir. Claro, otra cosa es que hayan comportamientos distintos, como lo explicamos en su oportunidad en el programa que analizamos esta sentencia. Otra cosa es que, además del despido, hayan habido otros actos, otros comportamientos del empleado. Por ejemplo,
El empleador denuncia penalmente al trabajador. El empleador retiene indebidamente, por ejemplo, la liquidación de beneficios sociales o retiene indebidamente la compensación por tiempo de servicios. Esas son otras conductas. O el típico caso, Elías, del laboratorio, ¿no? El empleador manda un comunicado a los clientes diciendo que el trabajador que acaba de ser despedido eh, es un ladrón. Entonces, claro, ahí la indemnización por despido arbitrario no tiene nada que ver. La indemnización resarce el despido. Pero lo que estamos juzgando en los casos que estamos comentando son otras conductas, otros actos generadores de daño. Pues no tienen nada, ahí no tendría nada que ver. Pero claro, la Suprema lo que nos dice es, en algunos supuestos, cuando se viole, por ejemplo, la dignidad del trabajador o el honor, pero claro, ahí estamos hablando de otras conductas. Pero el problema que se trata de resolver es si en un caso común y silvestre un trabajador cobra la indemnización por despido arbitrario, si podría solicitar, o si le corresponde solicitar, recurrir al Código Civil, al libro al capítulo de inejecución de las obligaciones, y sobre la base de eso solicitar resarcimientos adicionales. Eso no se puede, no se puede. Entonces, creo que eso es lo valioso de este pronunciamiento, más allá de, digamos, de las disquisiciones argumentativas que se le podría hacer. Correcto, lo que nos dice la Corte con relación al tema de la mediación tarifada. Y luego tenemos la casación 13548 del 2019 proveniente de la Corte de Lima Este, en donde se analiza un caso de despido por impuntualidades reiteradas. Y aquí, ese es un pronunciamiento muy interesante porque prácticamente la Corte busca definir cuándo estamos ante una impuntualidad para efectos laborales, ¿no? Si solamente es impuntualidad por llegar tarde o hay otros supuestos de impuntualidad. Y en principio la Corte nos dice que la impuntualidad reiterada es una falta grave que gatilla el despido, que habilita el despido justificado. En segundo lugar, que el empleador, en este caso concreto, ya tenía sanciones aplicadas al trabajador demandante que iban desde una amonestación escrita o una amonestación a secas hasta una suspensión sin goce de haber por la comisión de una falta. Pero ya no había una conducta de parte del trabajador de querer modificar o corregir esta infracción. Es decir, continuaba llegando o continuaba incurriendo en impuntualidad. Y entonces, cuando la Corte analiza el caso, nos dice, bueno, la impuntualidad en principio se configura por diversos actos. Entonces, no es exclusivamente llegar tarde al centro de trabajo una impuntualidad, ¿no? También puede ser retirarse con anterioridad al horario de salida o retornar después de la hora de refrigerio, o sea, mucho más allá de la hora de refrigerio establecida. Entonces, bajo ese supuesto, la Corte como que esclarece, oye, impuntualidad no solamente es llegar tarde, y sobre la base de ello resuelve este caso dándole la razón a la empresa, declarando fundado su recurso de casación y señalando que el despido del trabajador estaba justificado. Con relación a esto, Dan, tus comentarios. Sí, es una sentencia, Elías, bien interesante, ¿no? Porque lo dijimos en su oportunidad también, siempre se entiende como impuntualidad el llegar tarde, ¿no? Pero lo que la Corte Suprema aquí nos hace en esta sentencia es ampliar un poco el panorama y hacernos entender que uno puede incurrir en esta falta grave tanto si llega tarde como si se va temprano, ¿no? O sea, antes de la hora de salida, sin justificación, obviamente. Y si, por ejemplo, sabemos todos que tenemos un horario mínimo de refrigerio, pero normalmente puede ser una hora, 2 horas, ¿no? 45 minutos, pero usualmente nadie toma 45 minutos, sino una hora y media, 2 horas, dependiendo del centro de trabajo. Eh, pero claro, hay que respetar ese horario. Entonces, si por ejemplo yo me voy 4 horas de refrigerio, entonces, ¿qué acto estoy cometiendo? Bueno, la Corte Suprema lo que nos dice es que también eso calzaría como un supuesto de impuntualidad. Y ratifica la posición, bueno, esto no es tan difícil de entender porque está así expresamente previsto en la ley, que antes de despedir a alguien por una impuntualidad reiterada hay que haberlo amonestado y luego suspendido. Es la única falta grave que exige
esos dos escalones previos, ¿no? Como prerequisito para recién poder despedir. Ninguna otra falta grave en el Perú exige eso, ¿no? Bueno, eso lo reitera la Corte Suprema, pero lo interesante es lo primero que mencionaba, ¿no? Exacto. Es un pronunciamiento sumamente interesante. Y luego tenemos el tema de vacaciones, ¿no? La Casación Laboral 872-4 de 2021 Lima, en donde se discute, ¿no? Ese tema de los trabajadores que dicen, yo tengo una boleta en donde se señala que he salido de vacaciones porque me han pagado mi remuneración vacacional, pero yo no he salido de vacaciones, yo he estado trabajando durante ese periodo, así que pido que la empresa me pague la indemnización por no goce vacacional. Entonces aquí lo que se discute en este proceso judicial es cuál es la diferencia probatoria que yo puedo extraer de la boleta. Si yo veo la boleta y dice vacaciones, ¿puedo presumir que son vacaciones? Y en todo caso, ¿a quién le correspondería desacreditar ello? Y cuando la Corte analiza, el caso dice pues, ¿no? que las boletas sí le permiten al empleador acreditar que otorgó vacaciones al trabajador, ya que señalan textualmente cuál es el periodo durante el cual el trabajador estuvo gozando esas vacaciones. Y es el trabajador quien tiene que acreditar que en ese periodo que en la boleta aparece como de vacaciones, él estuvo ejecutando labores. Es por eso que en este caso dice que el trabajador no acredita que en las fechas donde aparece el pago de su remuneración vacacional y los periodos de goce vacacional indicados en las boletas de pago, él realizó trabajo efectivo en el centro de trabajo. Es decir, le dice, tú eres el encargado de probar que durante las vacaciones trabajaste. Si no traes evidencia de ello, yo no voy a conceder el pago de la indemnización vacacional específicamente aquí. Eh, con relación a esto, Dante, me parece que hay unos temas procesales muy interesantes, sobre todo vinculados con la prueba prohibida. Sí, qué interesante esta sentencia que, bueno, había ya algún pronunciamiento anterior, ¿no? Pero este creo que es más contundente incluso, ¿no? Y bueno, nos reitera básicamente de que no se puede probar un hecho negativo, ¿no? O sea, yo no puedo, porque eso es lo que decían los jueces lamentablemente a veces, ¿no? Decían, el empleador tiene que probar que el trabajador, eh, digamos, no estuvo de vacaciones, ¿no? Mejor dicho, la empresa tiene que probar que el trabajador estuvo de vacaciones, ¿no? Y claro, uno dice, oye, pero ¿cómo pruebo esto? Se prueba a través de las boletas de pago, porque la boleta de pago dice vacaciones. No, pero tú tienes que probar que no prestó servicio. Pero si ya mi boleta dice que estaba de vacaciones, ¿no? Entonces, claro, en todo caso lo que hacía la Corte es decir, no, es que entonces lo que el trabajador tendría que acreditar es que no prestó servicios. Pero nuevamente, ¿no? O sea, entramos. Acá realmente lo que el hecho a probar es si el trabajador, en vez de gozar de vacaciones, estuvo prestando servicios. Eso es lo que hay que probar. Y no es muy difícil realmente darse cuenta, ¿no? O sea, hay dos hipótesis. Para el empleador, el trabajador estuvo de vacaciones conforme a las boletas. Si el trabajador alega de que eso hecho no es cierto, sino que más bien en vez de estar de vacaciones, lo real fue que estuvo prestando servicios, lo que tiene que acreditar es que prestó servicios. Entonces, ¿cómo acreditaría el trabajador que estuvo prestando servicios? Bueno, registro de ingreso y salida, correos electrónicos enviados durante el tiempo que está de vacaciones, conversaciones por WhatsApp, llamadas, etc. Entonces, claro, entonces esa básicamente es la discusión probatoria, ¿no? Porque incluso me parece haber leído en algunas sentencias por ahí que decía, no, es que el empleador no ha presentado la papeleta de vacaciones que acredite que el trabajador salió de vacaciones. Es que la papeleta de vacaciones no existe como documento legal en materia laboral. O sea, reformemos las normas laborales, pues, ¿no? Y agreguemos papeleta de vacaciones y que todos los empleadores tengan que llenar un formato llamado papeleta de vacaciones. Eso no existe. Entonces, ¿cómo acreditas las vacaciones? Con las boletas de pago, donde dice que también tienes obligación ahí sí poner en la boleta el inicio y el fin del goce vacacional.
Entonces, ese es el tema a discutir y qué bueno que la Corte Suprema esté reiterando este criterio, ¿no? Correcto, ya pone un poco más, como tú dices, ya consolida una posición que tenía anteriormente. Luego tenemos el caso de hostilidad que conversamos hace poco, ¿no? El caso, la casación 12839-2019 de Lima Norte, en donde se mantuvo a un trabajador en un auditorio sentado por un lapso de por alrededor de 3 o 4 meses sin asignarle trabajo efectivo, ¿no? Lo que señaló en esta oportunidad es que esa medida, colocarlo en un auditorio sin darle labor efectiva, por no firmar un contrato, un convenio de traspaso de planilla, al no tener una justificación, constituye una medida de coacción de parte del empleador en contra del trabajador que no puede ser admitida. Y en función de ese razonamiento, es que la Corte señala que este tipo de conductas eh, generan una vulneración al derecho del trabajo porque no se otorga al trabajador las condiciones equitativas y satisfactorias para su labor, no para una labor efectiva. Y esto afecta la dignidad y en consecuencia sí hay una obligación de resarcir los daños irrogados al trabajador, ¿no? Con relación a este pronunciamiento, Dante, sus comentarios. Sí, esa sentencia es interesante también porque, claro, en los actos de hostilidad tenemos una cláusula abierta, ¿no? Que es la que indica todos aquellos actos que afectan la dignidad del trabajador, ¿no? ¿Qué puede incluirse en esta cláusula abierta? Bueno, muchos comportamientos realmente, ¿no? Eh, Sobre todo aquellos que tienen que ver con el no otorgamiento de prestación efectiva, de labor efectiva, ¿no? Entonces, esto significa que automáticamente si no le doy labor efectiva a un trabajador, ya estoy cometiendo un acto de hostilidad. No, obviamente hay que entender el caso en concreto. Tú puedes pasar un día, 2 días, 3 días sin darle labor efectiva y esto podría formar parte, por ejemplo, qué sé yo, pues no se mudó el área, hay una reestructuración, hay un inventario, etc. Y puede no ser necesaria la prestación de servicios efectiva. Pero claro, aquí en el caso que se analiza, hasta donde recuerdo, creo que estuvieron las personas 4 meses, ¿no? Yendo a un auditorio sin hacer nada. Entonces, claro, la pregunta es si te mandan 4 meses en un auditorio sin hacer nada, lo más probable es que busques otro trabajo, ¿no? Entonces, ese es el tema. Si la conducta que está cometiendo el empleo realmente podría tener como finalidad tu agotamiento, tu aburrimiento y que te vayas. Por eso se llama despido indirecto. No me han dicho que estoy despedido, pero los hechos, es como decíamos esa anécdota, Elías, ¿no? Cuando alguien no te quiere, se nota, pues no te lo dicen, pero se puede notar, ¿no? La facta de concludencia, ¿no? O sea, el empleador ya no te quiere consigo, no te lo dice, no te dice que estás despedido, pero comete actos que indirectamente te están diciendo que te vayas, ¿no? Entonces, en este caso, me parece que la decisión sí es correcta. En otros, en los que, por ejemplo, haya otra justificación, o sea, menos días, habría que evaluarlo, ¿no? Correcto, correcto. Y luego tenemos un caso llamativo, porque habla sobre representación de las federaciones en un proceso judicial, y que en el tiempo quizá la respuesta de la Corte vaya a ser distinta. ¿Qué es lo que pasaba? Acá, en este proceso judicial, que es la casación laboral 9021-2019 Callao, una federación interpone una demanda en representación de un trabajador por el reclamo de un derecho o un reclamo de beneficios individuales. No, no es un reclamo de pacto colectivo, de convenios colectivos, no, sino para reclamar beneficios que individualmente le correspondían a un trabajador. Aquí se cuestionaba la posibilidad de que la federación actúe en el proceso judicial representando a un trabajador. Y lo que la Corte Suprema señala al momento de, digamos, decidir si esta federación tenía esa posibilidad de representar a un trabajador individualmente considerado, lo que la Corte señala es que las federaciones, en su condición de órganos sindicales de segundo grado, es decir, que están por encima de los sindicatos,
no tienen una legitimidad procesal para estar en un proceso laboral, en pocas palabras, en donde reclamen derechos individuales de los trabajadores. La federación solo tiene legitimidad, nos dice la Corte Suprema, en este caso, para representar a los sindicatos que la integran. A los sindicatos, órganos de primer grado, pero no a los trabajadores que están afiliados a esos sindicatos. Ese es un pronunciamiento que se ha emitido evidentemente bajo un contexto normativo en el tiempo. Pero Dante, ¿este pronunciamiento podría variar de acá a un futuro? Sí, recordemos que el Decreto Supremo 014-2022 modificó el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y ahí ya se permite que los trabajadores directamente se puedan afiliar a una federación sin necesidad, digamos, de haberse afiliado antes al sindicato de la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces eso creo yo que podría modificar este criterio, ¿no? Sin embargo, un poco el mensaje es que claro, no, ¿cuál sería la lógica que recurras a una federación para que te represente en el proceso o tenga una legitimidad procesal extraordinaria cuando tienes a tu sindicato? ¿No? Creo que es un poquito quizás el mensaje que lanza la Corte Suprema, ¿no? Pero como tú bien dices, ya se ha modificado el escenario normativo, lo que podría eventualmente cambiar este criterio. Exacto. O sea, como son las modificaciones que ha implementado este gobierno, pueden modificar los pronunciamientos que ya la Corte tenía eh, en su devenir jurisprudencial. Y luego tenemos un despido por falta grave vinculada con el estado de embriaguez. Y en esta casación laboral 26374 del 2019 de Arequipa, se trata de un trabajador que estuvo bajo los efectos del alcohol en su empresa, ¿no? Cuando se le toma el losaje etílico, aparece 0,30 gramos de alcohol por litro de sangre, y lo que señalaba el trabajador es que eso está dentro de lo permitido por las normas de conducción y que por tanto no debería ser considerado como falta. Esa es la teoría del caso del trabajador. Yo no cometo la falta laboral porque tengo 0,30 gramos de alcohol por litro en la sangre y de acuerdo a las normas de tránsito yo estoy en un estado no etílico y por tanto no me podrían despedir. Lo que la Corte aquí hace es recordar que en principio la embriaguez conlleva una falta grave, a un despido por falta grave. Y no es necesario que esto sea reiterativo, basta con que exista una sola vez y analizar cuáles son las labores que tiene el trabajador, analizar el contexto. Y en segundo lugar, la Corte nos dice que no se requiere, o sea, la falta grave se va a configurar independientemente de si se configura en una falta civil o una falta de carácter penal o un acto un acto ilícito penal. Eso es irrelevante para el derecho del trabajo. La falta grave se configura porque el señor acude en estado de embriaguez independientemente de la cantidad de gramos de alcohol que tenga por litro de sangre. Eso va a ser irrelevante para el derecho del trabajo. Será relevante para sanciones administrativas, civiles o penales, pero para efectos laborales, esta argumentación de que tengo menos gramos de alcohol por litro de sangre no van a tener digamos, un elemento justificante o eximente de la responsabilidad laboral. Con relación a esto, Dante, tus comentarios, una tendencia bien interesante. Sí, es una casación bien interesante, Elías. Creo que es de lo mejor del año, porque siempre, siempre, incluso creo que modifica las asesorías, ¿no? Porque siempre te preguntan cuándo se configura la falta grave por estado de embriaguez o concurrencia en estado de embriaguez al centro de trabajo. Y cada uno siempre automáticamente dice cuándo está en estado de ebriedad, y la pregunta es ¿cuándo estás en estado de ebriedad? Bueno, por lo menos cuando tienes 0,50 gramos de alcohol por litro de sangre. Pero claro, eso porque utilizamos analógicamente los criterios que tienen que ver o que son aplicables en materia penal o administrativa. Pero eso no son criterios laborales. Entonces la pregunta es, como en el caso que se resuelve,
tenía 0.30. Si seguimos el criterio que estábamos conversando, no se configuraría la falta. Pero lo que dice la Corte Suprema es, no, claro, ha concurrido en estado de embriaguez. No una embriaguez relevante para conducir un auto. No una embriaguez relevante para imponer una multa de tránsito, pero sí una embriaguez o una cantidad de alcohol relevante para la materia laboral. Entonces, que eso es bien interesante, ¿no? Porque entonces determina que, claro, alguien podría decir, pero entonces 0.1 o 0.05 también, claro, bueno, ahí habría que analizar con, me parece, mayor cuidado, pero lo cierto, me parece que a mí el mensaje es, no porque nos falte un poquito para el 0.5 sea una conducta, digamos, inocua para el derecho del trabajo. Creo que ahí está el mensaje, ¿no? O sea, si tiene 0.4, 0.3, 0.35, ya pues sí, efectivamente, no estás conduciendo un auto, ojo, no estás, ese no es el hecho que se está juzgando. Lo que se está juzgando aquí es que tú vas a tu centro de trabajo y concurres habiendo bebido alcohol. Entonces, no podemos utilizar el mismo estándar, ¿no? De ebriedad para manejar un auto que para concurrir al centro de trabajo, ¿no? Entonces, me parece que es una labor interpretativa bastante interesante, sin perjuicio de que, por ejemplo, aquí el Congreso sí podría claramente hacer una precisión de cuándo se entiende estado de ebriedad en materia laboral para dejarnos más claros a todos el tema. Mientras más claro esté el tema, mientras más clara esté la conducta prohibida por la ley, más seguridad vamos a tener todos, ¿no? Pero bueno, ese es un mensaje si es que algún congresista ve, ¿no? Dato laboral para que lo tome como una recomendación humilde de esta tribuna, ¿no? Exacto, exacto, sí, pues no, es un tema muy particular, porque sí, la Corte se desliga un poco de otras materias y aplica lo que conversábamos temprano sobre la autonomía y responsabilidades, ¿no? Hay un artículo dentro de la normatividad laboral que señala que las faltas se configuran independientemente de su connotación civil o penal que puedan tener. Y muchas veces se pierde de vista eso en algunos procesos judiciales en donde se discute una falta grave que puede también a la par ser considerado un ilícito, por ejemplo, el tema de apropiarse de bienes del empleador, se podría entender como un hurto, como un robo, dependiendo de las circunstancias, y lo que nos dice la normatividad laboral es, el tema penal lo ven en otro fuero. Para la configuración de la falta grave, basta con que tú acredites objetivamente la conducta que te dice la falta grave. No se requerirá que tengas una sentencia penal para poder recién despedir al trabajador o para poder justificar el despido, no. Eso es independiente. Hay una autonomía y responsabilidades que es interesante tomarlas en cuenta. Luego, el despido por faltamiento grave de palabra. Vaya que, bueno, hoy en día no solamente estamos ante faltamiento grave de palabra, sino ante ya afectación de bienes públicos y del empleador. En esta casación 24775-2019 Lima Este, la Corte analiza el caso de un dirigente sindical que a través de conversaciones de WhatsApp había proferido insultos o faltamiento de palabras, como lo dice la sentencia, en agravio de su empleador o de sus representantes. Y lo que señala la Corte es que esas expresiones que agraviantes, que fomentan actos de indisciplina al interior de la empresa, pues sí son sancionables. Sí son sancionables. Y en este caso, el trabajador alegaba que las expresiones ofensivas, o sea, no negaba que había utilizado expresiones ofensivas, sino que buscaba justificarlas. Y él decía, yo las he hecho dentro del ejercicio de mi libertad sindical. Pero la Corte le dice, oye, tienes una libertad sindical, pero como todo derecho está limitado, no es ilimitado. Así que tu libertad sindical no justifica que tú ofendas a otra persona, en este caso al empleador, a sus representantes, refiriéndose, por ejemplo, de una forma despectiva respecto de su apariencia física. Hay límites a la libertad sindical, en ese caso quizás se podría argumentar un tema de libertad de expresión, eh, y claro, lo que la Corte trata de hacer es delimitar el tema, ¿no? Porque si no tenemos pues una arbitrariedad por parte de ambos lados.
Con relación a este pronunciamiento, Dante, en donde la Corte no le da la razón al trabajador, sino le da la razón a la empresa por la configuración de la falta grave, ¿cuáles son tus comentarios? Bueno, no hemos podido colocar, por respeto a quienes nos siguen, las palabras que había profesado este dirigente sindical, pero eran graves, faltamientos graves de palabras, ¿no? O sea, eran realmente insultos, afirmaciones vejatorias en contra de su jefe, ¿no? Burlándose de su físico, etc., ¿no? Entonces, ciertamente, y creo que hoy lo estamos viviendo de alguna manera, ¿no? Hay que diferenciar el contenido de los derechos, ¿no? Una cosa es la libertad de reunión y de protesta, y otra cosa son actos vandálicos, ¿no? Actos delincuenciales. Igual en este caso, una cosa es libertad de expresión, pero su contenido jamás incluye expresiones ofensivas, ni insultos, ni palabras vejatorias, ¿no? Entonces, eso no forma parte del contenido de la libertad de expresión. Y bueno, este dirigente sindical lo aprendió a través de esta casación, ¿no? Porque validó, justificó su despido, ¿no? Y me parece que ese es el mensaje de paz que hay que dar también en las autoridades, ¿no? Siempre se puede tener una conducta distinta para hacer llegar nuestra molestia. No hay que llegar a insultos para, digamos, ofender a las personas para poder expresar la disconformidad que se tiene respecto a esto. Ahora, incluso en este caso nada tenía que ver porque realmente fue, invito a todos los que nos siguen, ¿no? Que descarguen esta sentencia y la lean, ¿no? Para que vean las expresiones que utilizó este dirigente sindical y cada uno de ustedes juzgue individualmente si el despido era la sanción a aplicar, ¿no? Desde mi humilde punto de vista, definitivamente que sí. Claro, claro. Y siempre el análisis tiene que ser objetivo, ¿no? No un análisis desde el punto de vista de quizá de minimizar la relevancia, porque no sé antes si recuerdas en algunas oportunidades que hemos podido de repente no participar directamente, sino ver como público algunas audiencias judiciales. Algunos jueces tienen esta preconcepción de que, bueno, las relaciones laborales son conflictivas, ¿no? Y que como si eso justificara, pues que siempre estén ahí en un constante, incluso utilizando lo que dice la Corte, faltamiento de respeto entre ellos, ¿no? O sea, eso creo que en realidad lo que hace es incitar más a la arbitrariedad, a la violencia dentro de las relaciones laborales, que justamente el Poder Judicial lo que tiene que hacer es, como tú dices, darle un mensaje de paz, de tranquilidad al ejercicio de los derechos dentro de la relación laboral. Es cierto que hay un origen conflictivo en las relaciones laborales, pero eso no es la justificación para poder minimizar algunas conductas que, tanto en lo laboral como en lo social, deberían ser reprochables. Pero bueno, aquí tenemos un pronunciamiento interesante de la Corte que nos puede llamar a la reflexión y pueden descargarlo también ustedes. Eh, y bueno, tenemos aquí, me parece que es uno de los últimos, si no el último, que es la casación laboral 22536 del 2019. Y es un caso muy, muy llamativo porque puede ocurrir, y me parece que ocurre muy, muy seguido últimamente cuando hay reclamaciones de enfermedad profesional. Es un trabajador que al momento de ingresar a una empresa ya tenía alguna enfermedad, ¿no? Digamos, una enfermedad crónica que venía con motivo ya del tiempo la venía padeciendo. Ingresa a esta empresa sin reportar que tenía esta enfermedad y dentro de las evaluaciones médicas, evidentemente, para llegar al análisis de esta enfermedad no se requería, digamos, el examen de inicio, perdón, para ordenar las ideas. El examen de ingreso a la empresa no tenía las evaluaciones necesarias ni obligatorias para poder llegar a la conclusión de que tenía esa enfermedad, ¿no? Que es un padecimiento lumbar. Y bueno, el trabajador tampoco lo reportó. Digamos que ingresó con dolencias lumbares a una empresa. Y claro, como la actividad dentro de la empresa tenía, digamos, alguna gestión física que hacer, empezó a empeorar la situación médica del trabajador. A tal punto que el trabajador demandó el resarcimiento de daños por las dolencias lumbares que tenía al empleador. En el proceso judicial se logra determinar que el trabajador tenía estas dolencias antes del ingreso a la empresa.
y que las evaluaciones de ingreso no tenían la posibilidad de poder identificar esta dolencia. Sino, la única forma de identificarlo era a través de una resonancia que no estaba dentro de los puntos que se exigían para el puesto de trabajo, o la otra forma es que el trabajador lo haya reportado, ¿no? Y el trabajador no lo reporta. Entonces la Corte dice, bueno, trabajador, como tú no has reportado esta información al empleador, y si bien es cierto, hay un agravamiento de tu estado de salud, yo no puedo decir que el empleador es responsable del 100% de tu enfermedad, porque gran parte la has causado tú al momento de no señalar nada y no evidenciarlo. Así que utiliza la figura de la concausa, que es una figura de responsabilidad civil, en donde, señala la Corte, la concausa se produce cuando son múltiples los eventos que son determinantes para la producción de un daño. Son varias causas. Con lo cual el perjuicio causado no se puede imputar solamente a un responsable, que en este caso, como el trabajador quería, que se impute solamente al trabajador. La Corte dice, hay una concausa, ¿por qué? Porque hay una conducta negligente de parte del trabajador que contribuyó a la generación de su invalidez parcial temporal. Tú no reportaste esta información y a sabiendas que estaba mal ingresaste a laborar aquí, entonces no podemos atribuir el 100% de la responsabilidad del empleador. Tú también asumes una parte de la responsabilidad y esto se ve reflejado en ¿qué? En que del 100% que le habían ordenado pagar a la empresa, hubo una reducción aproximadamente, me corregirás tú, Dante, del 60-40% de lo que se había ordenado, ¿no? Con relación a esto, Dante, que a mí me parece un pronunciamiento muy llamativo con relación a la tendencia que tenía la Corte anteriormente, me parece que es algo más objetivo, más aterrizado, ¿no? Y que va también en la línea de mantener un deber de veracidad en las relaciones laborales. Claro, siempre se le ha, eh, digamos, reclamado a la Corte Suprema en materia laboral este tratamiento poco fino, ¿no? O deslucido, quizás, en la aplicación de las instituciones de la responsabilidad civil, ¿no? O sea, es muy rica el tratamiento tanto doctrinario, jurisprudencial, dogmático que hay respecto a la responsabilidad civil. Pero lamentablemente eso que es muy amplio en materia civil, porque obviamente es una institución nacida del derecho civil y creada y desarrollada por civilistas, cuando intentamos utilizarla en el campo del derecho del trabajo, obviamente hay desfastes, ¿no? Hay problemas. Y uno de esos problemas es creer que, por ejemplo, los supuestos de ruptura del nexo causal o de la concausa, ¿no? También, que es otro supuesto que entra a tallar para determinar si hay una reducción del resarcimiento, parecerían imposibles, ¿no? O sea, si uno lee el sexto Pleno Supremo Laboral, parecería que la Suprema dice que siempre, y no, bueno, lo dice, ¿no? El empleador siempre es responsable por los accidentes de trabajo, por las enfermedades profesionales. Entonces, el tema es, siempre, eso no necesariamente es así. Ya hemos tenido en el pasado algunas sentencias que han permitido rupturas del nexo causal, ¿no? O sea, no son muchas, pero hay algunas. Y qué interesante ahora ver una sentencia que ya lo que hace es introducir el concepto de concausa en materia laboral y decir, si bien es cierto, este trabajador puede tener una enfermedad profesional, la generación del daño no es exclusiva del empleador, no es solo por las labores que prestó al empleador, sino que el trabajador ya estaba enfermo. Y al estar enfermo, y pese a conocer de sus dolencias, hacer labores que agravaban su estado de salud, eso es catalogado como un supuesto de concausa. Y eso definitivamente es interesante porque ya no solo mira una parte del mapa, una parte del panorama, sino que analiza el panorama completo, el problema completo, ¿no? Y eso siento que es un gran avance en nuestra jurisprudencia, porque lo razonable es, efectivamente, el trabajador se agravó en su salud solo por culpa del empleador o también por su decisión de, sabiendo que estaba enfermo,
continuar prestando servicios en una actividad que le iba a hacer daño o que iba a incrementar su daño. Entonces, esa decisión, esa conducta, tiene una representación jurídica que es la concausa. Y eso es lo que la Corte Suprema hace y me parece que es un avance, porque claro, el trabajador también es un centro de imputación de obligaciones y de derechos, ¿no? Entonces, también se generan consecuencias por las decisiones que toman. Es correcto. Y ese me parece que es el pronunciamiento final antes de cerrar la sesión, que ha sido en realidad una sesión extraordinaria, porque nos hemos pasado un poquito de la hora. Hay algunas preguntas que van de la mano de lo que hemos conversado hace un momento. Por ejemplo, la primera, de un asistente anónimo, nos dice, desde la publicación de la casación 30535-2019 de Lima, entonces basta que la trabajadora esté embarazada para que tenga la protección contra el despido nulo, pero antes de la casación no bastaba que esté embarazada, no bastaba que esté embarazada, sino que haya comunicación al empleador y o que sea notorio para que tenga esta protección. O sea, quiere básicamente que aclaremos cuál era el criterio anterior y cuál es el criterio que actualmente en adelante sigue la Corte. Claro, el criterio anterior era que, regla número 1, tendrías que haber comunicado al empleador, pero podías dejar sin efecto este primer requisito si el embarazo era notorio. Entonces, claro, eso era simplemente interpretativo. ¿Qué cosa es notorio? ¿Cuándo un embarazo es notorio? ¿Un mes? ¿2? ¿3? ¿5? ¿8? ¿9? Entonces nadie lo sabe. Ahora ya eso se deja de lado y ya no es exigible ni siquiera la comunicación. Lo que parece muy reivindicativo, correcto, pero puede generarnos algunas decisiones injustas, ¿no? Seguramente. Correcto. Luego nos preguntan, sobre la casación 87-24-2021, ¿el empleador estaría obligado a entregar los registros de asistencia para acreditar que el trabajador efectivamente trabajó y no estuvo de vacaciones? Sería dar una prueba que no le favorece, pero la prueba que el trabajador necesitaría para probar lo que alega. Eso es interesante, por ejemplo, esa pregunta es bien interesante, ¿no? Claro, porque si yo exijo la exhibición del registro de control de ingreso y salida y no lo ofrezco, claro, obviamente el trabajador lo presenta para justamente acreditar que en el tiempo que formalmente estaba de vacaciones en realidad estuvo trabajando. Si el empleador no lo presenta, ahí sí podría, ¿no? Generarse un supuesto de obstrucción probatoria, ¿no? Obstaculización probatoria. No estás presentando los medios probatorios, en este caso no estás cumpliendo la exhibición que se te está exigiendo. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que en materia laboral hay un tope para la obligatoriedad de la presentación o digamos, tener los registros laborales. Entonces, si este trabajador dice que salió de vacaciones hace 20 años, la pregunta es, ¿tendré la obligación de tener los registros de control de asistencia hace 20 años? La respuesta es que no, porque nuestro sistema solo nos obliga a tener los 5 años. Pero claro, si estamos hablando de unas vacaciones del año pasado, bueno, el panorama sería distinto, ¿no? Pero es bien interesante esa pregunta. Exacto, exacto. Sí, sobre todo, como bien dice antes, pues hay una presunción que se puede extraer, digamos, conclusiones contrarias a la posición de la parte que no cumple con entregar la prueba que se ha pedido que sea exhibida. Entonces, allí sí podrías jugar con ello, pero también quizás sería bueno tener otros elementos probatorios adicionales, ¿no? Que muchos jueces también los piden para poder tener un peso argumentativo mayor. Pero sí, es una pregunta muy, muy interesante. Luego Richard nos pregunta, para un despido por intentar ingresar en estado etílico a la empresa, ¿es suficiente tener una declaración jurada de aceptación del trabajador más alcotest tomado por la empresa? Teniendo en cuenta que la empresa queda a 2 horas de la sanidad, ¿qué acciones podríamos sugerir? Eh, bueno, qué interesante, ¿no? Um, sí, o sea, si tienes un alcotest, ¿no? De aceptación del trabajador, claro, lo que pasa es que hay que entender que lo que dice nuestra normativa es que el empleador podrá concurrir o podrá acudir o solicitar la ayuda de la autoridad policial
no dice que tiene que ser la autoridad policial la que determine el estado de embriaguez. Correcto. Esa es nuestra lectura, ¿no? No sé, Elías, si tú coincides con eso. O sea, dice, puedes solicitar la ayuda. Ergo, también puedes hacerlo de manera particular con tus propios instrumentos, ¿no? Tú tienes un alcotés más la declaración jurada de aceptación del trabajador, estamos frente a una situación totalmente válida, ¿no? Entonces, yo no le vería ningún problema. Y bueno, acciones a sugerir, ese ya, no sería motivo de una consulta, ¿no? No, claro, los problemas surgen por lo general cuando no hay esta aceptación, cuando tienes que contratar la negativa de practicarse la cortes o practicarse la prueba. Allí sí, pues sí se hace necesaria la constatación de una autoridad. Pero si ya tienes, digamos, la autorización voluntaria del trabajador de someterte a la cortes, tienes ahí un elemento probatorio importante. Y además que no olvidemos que tampoco no es que sea el despido por flagrancia, ¿no? Lo recomendable ahí sería el procedimiento de despido y también ayudarte, apoyarte en lo que te puedan señalar en los descargos, porque es un punto también muy importante tomarlo en consideración. Luego, finalmente nos preguntan, ¿no hay un mínimo de litros de alcohol en la sangre para la falta grave de embriaguez? ¿Alguien se ha quedado interesado por la falta grave de embriaguez? Es importante, Eh, sobre todo en este claro, contexto. la respuesta sería que no. O sea, si somos fieles a la interpretación que ha hecho la Corte Suprema, no. Pero claro, siempre hay que ser razonables en el derecho, ¿no? O sea, si alguien tiene, por ejemplo, 0.05, o sea, puede ser que haya ido a almorzar, ¿no? Y se tomó un vaso de cerveza con su almuerzo. eh, yo no veo ahí una falta grave, ¿no? Pero si una persona, claro, la misma persona se va a almorzar y se toma 6 cervezas, entonces ya no estamos hablando de una conducta tan inocua para el derecho, sino ya ahí la persona ya no regresa igual, ¿no? Entonces, eh, creo que se trata de eso, ¿no? O sea, no llegar a ninguno de los extremos, ni a exigir ineludiblemente el 0.5, ni tampoco a la que la conducta pueda ser reprochada en cualquier supuesto. Pero, por ejemplo, lo que nosotros siempre recomendamos es, en función de la actividad, establecer políticas de cero tolerancia, por ejemplo. Las empresas mineras, las empresas de hidrocarburos, las empresas de petróleo, tienen políticas de cero tolerancia. Y cero es cero. ¿Por qué? Por la envergadura y el grado de responsabilidad. O sea, imagínese un trabajador en una unidad minera que no esté 100% en sus cabales, digamos, en el manejo de sus sentidos, pues es un peligro para todos. Por tanto, no se puede aceptar ningún consumo de estupefaciente ni tampoco de alcohol durante la prestación de los servicios. Así que cuando esté en su casa puede hacer lo que desee, ¿no? Pero esa es un poco la lógica. Entonces, si queremos cerrar la discusión de 0.5, 0.3, 0.2, establezcamos políticas de cero tolerancia, ¿no? Es una sana práctica para poder evitar ese tipo de inconvenientes. Pero bueno, es interesante los pronunciamientos que ha emitido la Corte durante este año. Así que, por lo pronto, me parece que podemos dejar cerrado. Evidentemente van a haber otros pronunciamientos que quizá algunos consideren que son más importantes, pero como decía antes al inicio, ha sido una selección, digamos, en función de las cosas que a nosotros nos han llamado mucho la atención de parte de la Corte Suprema. Pero bueno, por ahora vamos a dejar cerrado este punto de los pronunciamientos más relevantes del 2022 y lo que corresponde ahora antes que nos indiques qué es lo que vamos a conversar en la siguiente edición. En la siguiente edición, Elías, de Dato Laboral, que no se suspende por las fiestas navideñas, porque aquí trabajamos siempre, o casi siempre, ¿no? Ya hemos tenido nuestro periodo de descanso anticipado. Vamos a hablar de un tema interesante y que puede generar bastante controversia, que es la inmediatez, ¿no? El principio de inmediatez en el derecho del trabajo, ¿no? ¿Cuánto se puede demorar un empleador para sancionar? Hemos visto casos, adelantando un poco el tema, de situaciones en las que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema
han validado despidos que se han producido después de 1 año de la comisión de la falta grave. Entonces, ¿hasta cuánto se puede estirar el principio de inmediatez? ¿Cuándo sí? ¿Qué elementos hay que tener en cuenta? Si se viola el principio de inmediatez, ¿estaríamos frente a un despido fraudulento, un despido arbitrario? Estas y otras preguntas vamos a tratar de responderlas en el próximo dato laboral en el que vamos a trabajar qué dice la jurisprudencia sobre el principio de inmediatez. Correcto, correcto, Dante. Así que, como ya saben, no vamos a descansar, vamos a seguir de largo, como corresponde. Y nada, quedan todos invitados para la siguiente edición. Vamos a mandar las invitaciones igual a través de los canales de comunicación del estudio y correos electrónicos. Y nada, están todos invitados a la siguiente edición de Dato Laboral. Muchas gracias, Dante, por tu apoyo y por los pronunciamientos tan interesantes que nos has traído esta oportunidad. A ti, Elías, que estén bien. Cuídense. Cuídense, nos vemos en la siguiente edición. Chao, chao.